Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y en el programa de hoy hablaremos sobre este cambio que se dio del PAIMEF de manera muy silenciosa a este POABIN, que pues va a absorber las tareas, pero no está muy claro cómo va a fortalecer efectivamente las unidades territoriales en cada entidad federativa para el avance de los derechos humanos de las mujeres. Y de este tema pues estarán nuestras analistas hablando, Angélica de la Peña, Marta Tagle y Alma Margarita Oseguera, precisamente dimensionando lo que esto implica para el avance de la igualdad de las mujeres. Así que quédese, acompáñenos. Pues encantadas de estar además con Alma Margarita Oseguera, Angélica de la Peña y Marta Tagle en esta mesa que tiene como objetivo pues el análisis del acontecer de los derechos humanos de las mujeres y de las políticas, las acciones de gobierno que se hacen o se dejan de hacer están relacionadas con los derechos humanos de las mujeres. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, encantada de recibirle y le recuerdo 5535-0847-61 nuestras vías de contacto. También nos pueden encontrar a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias y de cada una de nosotras. Y recuerde que todos los jueves a las 11 de la mañana en el 97.3 de FM en esa radio podrá escuchar la retransmisión de este programa. Y bueno, en el programa anterior Marta Tagle nos colocó un tema que era muy importante que recuperáramos, que tiene que ver precisamente con este programa PAIMEF conocido para poder avanzar o fortalecer la labor de las instituciones en las diferentes entidades federativas, Alma, y hoy ese rubro, ese programa del PAIMEF desaparece de estas acciones que tendrían que estar. ¿Cómo la ves? ¿Qué tendríamos que decir en relación a esto? Buenos días, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy aquí. Encantada de estar aquí con ustedes, Lucía, Angélica y Marta. Siempre es un placer compartir con compañeras con tanta experiencia. Bueno, primero quisiera que recordáramos que este PAIMEF ha sido muy importante para el avance de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres que está contemplada en la plataforma de acción de Beijing. Después regresaremos a eso. Entonces, es muy importante. Sin embargo, sabemos que el 28 de febrero del 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo donde se emiten los lineamientos del PAIBIN, que es el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, y que este programa lo que hace es, como lo queramos leer, eliminar o fusionar, como dicen generalmente las instituciones, que se fusiona, pero hay una connotación mucho más allá de fusionar, el Programa para el Adelanto de Bienestar e Igualdad de las Mujeres y el PAIMEF, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las entidades federativas. Entonces, esa función y desaparición que se hace nos trae este acuerdo por el que se emiten estos lineamientos de este nuevo programa que está contenido ahí. Y yo quisiera como rescatar cómo en los primeros 5 considerandos que aparece en el decreto, pues en lo personal me parece que hay una gran diferencia. Desde el primero que hace con base en los artículos, se va explicando en qué artículos para darle la instrumentación, la coordinación, supervisión, etcétera, etcétera. Y se menciona la prevención, atención y erradicación de las violencias. No se menciona la sanción. Por ejemplo, parece algo minúsculo, pero recordemos que los 4 ejes, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
deriva de un análisis de estudios, discusiones, mesas de trabajo que están contenidas en nuestras leyes y en nuestras estrategias. Entonces, no es una situación que debemos dejar pasar desapercibida. En el segundo, en el segundo considerando de este decreto, se menciona a CEDAW y a Belén do Pará y al quinto objetivo de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este punto, en este considerando segundo, aquí hay una contradicción de fondo y también de forma que tiene que ver con algo que es sexo, género e identidad. Y entonces, nuevamente, no nos dicen muchas cosas, pero ya sabemos que están contempladas otras poblaciones que no somos las mujeres, aunque les digan mujeres a otras poblaciones, que vienen a tomar espacio en estos programas, en estos presupuestos y en estas serie de derechos que hemos logrado obtener las mujeres a base de mucho esfuerzo, de muchas luchas, por siglos, aunque en el último siglo lo hemos hecho en coordinación con otros, digamos, actores y actores estratégicas, como pueden ser aliadas y aliados que hemos tenido dentro de la Cámara de Senadores y de Diputados, como compañeras tanto Angélica como Marta, que han estado ahí formando parte de estas luchas. Entonces digo que no es menor que aparece eso, porque hay una contradicción. CEDAW se basa en el sexo. Bueno, en el tercer considerando tenemos cómo se explica que determinando la forma y los términos en que se deberá invertirse los subsidios que se otorguen a las entidades federativas. Aparentemente es igual, y digo aparentemente porque a simple vista no se ve, pero ya llevamos esto que ya he mencionado anteriormente. En el cuarto, ahí sí se habla de los grupos sociales y géneros. Cuando hablamos de género, ahí se habla de múltiples poblaciones. Y eso es una situación que las feministas abolicionistas siempre hemos puesto sobre la mesa, la necesidad del debate y la discusión, cosa que no se ha estado haciendo en México desde el sexenio anterior, que entró con un cambio de paradigmático en las políticas públicas, porque se empezó a empujar una política pública transactivista queer. Luego el quinto considerando, aquí se le agrega todas las que se crea la Secretaría como dependencia de Administración Pública Federal, quien tiene a su cargo el despacho de los asuntos en materia de igualdad sustantiva, ojo, transversalidad de la perspectiva de género, prevención, atención, no está la sanción, y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, y sistema de cuidados. Estamos hablando de casi el mismo presupuesto que era insuficiente y ahora se agrega el sistema de cuidados. Entonces, a mí me parece que no es un avance, que se dejan muchos huecos a considerandos que no están claros, que están en el aire, y además esa discusión de fondo que no se ha dado y que se nos ha impuesto. Angélica, querida, ¿qué reacción tendrías en este cambio de PAIMEF a PROAVIM y lo que nos ha compartido ya Alma Margarita del decreto? Bueno, un saludo afectuoso a todas. Yo creo que Margarita toca algunos asuntos que son muy preocupantes. Puedo entender que haya una necesidad de integrar ahora la Secretaría de las Mujeres como una nueva institución que está formando parte ya del gabinete presidencial y que, por lo tanto, tiene que hacer adecuaciones desde el punto de vista legal y reglamentario para tener una especificidad de atenciones, de tareas que tiene que ahora emprenderse. Y bueno, lo de bienestar forma parte también de una característica de este gobierno de la 4T, pero creo que sí hay alguna falta en lo que yo veo.
sobre todo, aunque menciona de manera puntual que se va a apoyar a las instancias estatales y municipales. Me parece que ya que se cambia el nombre, el programa, por supuesto los objetivos, ciertamente el Sistema Nacional de Cuidados es todo un tema estratégico, estructural, que requeriría por sí mismo una estructuración de programas y políticas públicas muy específicas, porque yo creo que si bien el sistema de cuidados apoya principalmente a las mujeres, puesto que alrededor del 90% de los cuidados en las familias, en el hogar, en la atención de las hijas, los hijos son precisamente quienes están recibiendo o quienes están padeciendo tener que realizarlas son las mujeres. Yo creo que sí se necesitaría hacer un programa específico para el Sistema Nacional de Cuidados. Yo no veo que tenga una prioridad como la hemos concebido quienes lo hemos planteado. Somos muchas mujeres quienes hemos estado desde hace mucho tiempo insistiendo en que el Sistema Nacional de Cuidados forma parte de los derechos de las mujeres, pero no en detrimento de todo un programa que se deriva de la CEDAW, que se deriva de la Adendo Pará, que incluso ya estaba estatuido en el anterior programa. Y me parece que en ese sentido, en el análisis de estas dos figuras, la que quitan y la que ahora plantean con esta nueva institución, es sobre todo mucho más declarativo, y no veo que haya una repercusión actualizada para enfrentar los problemas que ahora tenemos las mujeres ahora en el 2025 y que han sido debidamente evidenciados durante todo este tiempo, y sobre todo desde el sexenio pasado, en donde la etiquetación y los programas y políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres y las niñas han venido en un retroceso. Entonces, yo hubiera esperado que una Secretaría de las Mujeres tuviera mucho más trascendencia en la atención específica para avanzar en lo que ya se tiene, a partir de tomar en cuenta todo lo que hemos dicho, de lo que se tiene que avanzar, de que ya se ha quedado atrasado mucho los programas que existían, y ahora con la configuración de una Secretaría de las Mujeres, pues como que la expectativa era mucho más grande respecto de lo que nos están ofreciendo en este programa. Y sí, ciertamente, yo también coincido con Alma que sin que tengamos que dejar de atender otros grupos que se encuentran en una discriminación y algunos en una grave discriminación, me parece que el sentido esencial, fundamental de estos programas y de la Secretaría de las Mujeres es atender al 52% de la población de este país, que somos las mujeres, sin demérito de que CONAPRED tenga que atender los otros sectores de la población que tienen que ser atendidos. Me parece que esa es una discusión que se va a tener que dar en algún momento, como se está dando en Europa, respecto de qué es ser mujer y qué no es ser mujer. Yo creo que ya estamos entrando en el mundo a una discusión en donde se están poniendo mucha relevancia en los conceptos y sobre todo en quiénes son las personas a las que se tiene que atender en esta multiculturalidad, por supuesto, pero específicamente entendiendo que las mujeres estamos exigiendo políticas específicas para las mujeres precisamente por una discriminación ancestral, estructural, patriarcal, que ya está debidamente evidenciada incluso desde los programas multilaterales. Estamos hablando precisamente de este cambio, fusión, desaparición, no sé, Marta Tagle, cómo llamar, del PAIMEF a esto que es PAIBIM, que además va a garantizar, según una nota de CIMAC Noticias, que entrevistó en este caso concreto, instancias de las mujeres que va a estar en cada entidad federativa y que tendrá por lo menos 5 abogadas, atenderán la línea telefónica y van a, en casos necesarios, dice
persona que entrevistaron, que ahorita les digo quién es, unidades móviles, que no entiendo muy bien. Marta Ferreira es la que está señalando esto, para atender precisamente necesidades. Es decir, la ambigüedad completa, mi querida Marta, no termino de entender hacia dónde vamos, además, sin lugar a dudas, de los temas que ya ha planteado Alma y Angélica de la Peña. Sí, bueno, yo me parece bien importante en este punto, y sí discrepando en ese sentido un poco de mis compañeras de la mesa, que el tema central no está en si es para las mujeres o no es para las mujeres, o si ese es el cambio. Me parece que eso ni siquiera forma parte de la discusión en cuanto a este programa en particular, porque sobre todo a mí que junto con muchas otras he estado involucrada en toda la parte presupuestal, me parece que el cambio fundamental tiene que ver justamente en cómo, o sea, lo que se ofrece por parte del gobierno, cualquier gobierno, queda en mera retórica si esto no se traduce en contar con los recursos para realizarlo, ¿no? Y entonces, pues hemos visto una serie de propuestas de la presidenta que no hemos visto que se traduzcan en presupuestos, y al contrario, este cambio que se genera nos parece un retroceso, y que te digo casi como que pasó de noche. ¿Por qué me parece un presupuesto? Primero, muy importante decirles que el PAIMEF, que es justamente este programa que se dirige a las instancias de las mujeres en las entidades, y que aproximadamente cuando se acordó eran 6 millones de pesos por cada uno de los estados. Estamos hablando de muy poco recurso para todo un año de operación, y que además prácticamente desde que se aprobó en el presupuesto del anexo en ese entonces 9A y ahora 13, no se había modificado ni siquiera a nivel de la inflación, pues, ¿no? Casi seguían los 6 millones de pesos iguales, pero que fue lo único que pudimos rescatar porque el PAIMEF surge desde el 2005, junto con Indesol, para justamente atender las violencias contra las mujeres. Y cuando en la primera presupuesto que intentamos ser las diputadas que llegamos en esa legislatura, que fue la 60, de generar una serie de recursos etiquetados, y no pudimos hacerlo, lo único que pudimos rescatar y que nos concedieron fue el PAIMEF. Entonces el PAIMEF existe del 2005, antes que el anexo, y era un programa dirigido directamente a cada estado para que el estado concursara esos recursos para las organizaciones de la sociedad civil y que hicieran acciones para atender la violencia hacia las mujeres. Con ese programa se han fondeado, porque les digo que siempre parecemos Bartola, ¿no? Con 2 pesos hemos hecho maravillas. Las mujeres y las organizaciones, a partir de estos recursos, implementaron un montón de acciones, de políticas, de programas, de atención, ¿no? Y entonces es muy importante el PAIMEF por lo que eso significa, ¿no? Y ya después viene formalmente la aprobación de la Ley General de Acceso, pero el PAIMEF subsiste. Y después el otro programa que, digamos, se desaparece y se fusiona en este PAIBIM es el PROBAIM. Casi todos parece como la trabalenguas, ¿no? El PROBAIM, el PAIBIM, ¿a cuál me refiero? El PROBAIM, que se modificó desde la administración anterior, vino a sustituir el Fondo de Transversalidad de la Perspectiva de Género. Si algo nos queda a constancia a todas las que estamos aquí, es que ha sido prácticamente imposible lograr que en la administración pública federal, estatal, municipal entiendan qué es esto de la transversalidad de la perspectiva de género. Y había este fondo que justamente tenía como objetivo transversalizar la perspectiva de género como una herramienta fundamental para la igualdad. Este fondo de transversalidad, que lo conocíamos coloquialmente como Transver, se modificó en el sexenio anterior a PROBAIM, y ahora se fusiona con el de PAIMEF, en el PAIBIM, que es el programa de atención integral de bienestar para las mujeres, así se llama, PAIBIM. ¿Cuál es el problema de todo esto que le estoy planteando? Y con eso quiero concluir muy rápido mi intervención. Antes de que existieran los presupuestos etiquetados y en este anexo, que nos sirve para poder visualizar cuánto le invierte cada gobierno a la igualdad y atender las violencias, existían grandes bolsas discrecionales que las manejaban como querían. Y nosotros, cuando llegamos como feministas a cambiar esto, dijimos no, o sea, si la ley de acceso tiene un montón de acciones muy concretas, estas se tienen que convertir en programas y tiene que haber recursos etiquetados para que esa ley funcione. Así nació el
anexo 13, para poder fundar las acciones de la ley de igualdad, de la ley de acceso y contra la discriminación y también el tema de trata. Eran, digamos, que sus funciones principales, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo ahora es un retroceso a la bolsa, ¿no? Ahora en una sola bolsa que se llama PAIBIN, meten todos los recursos que van para igualdad, para transversalidad, para atención de las violencias, sin dejar una claridad, porque tú lo que decías de Marta Ferreira, sin dejar una claridad efectivamente en qué se va a gastar, y lo peor, ya no va a bajar directamente a los estados, y cuando baje va a ser a través, digamos, como con una visión de considerar a las secretarías de las mujeres en los estados casi como sus empleadas, ¿no? Y sin que haya posibilidad de que estos recursos los opere tampoco sociedad civil organizada, y también sin una claridad de cómo se va a hacer toda esta política pública que hace falta para diseñar la atención de las violencias que viven las mujeres. Entonces, a mí el retroceso fundamental que me parece es eso, que estamos regresando por lo menos a una etapa anterior a que existiera el anexo, que es este tema de los subsidios en una bolsa grandota que nadie sabe exactamente cómo se va a manejar, porque aunque en el decreto que por el cual se crea este PAIBIN vienen ahí algunas reglas, lo cierto es que hay, pues está todo mezclado, no hay una claridad de quién maneja qué, y vamos a ver en ese sentido pues un desmantelamiento de la política que tanto trabajo nos ha costado venir armando para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, que cada vez, o sea, que en lugar de que a la hora de convertirse en la Secretaría de las Mujeres esto se vea fortalecido, me parece que ahora queda total y absolutamente diluido. Y que ese es un enorme problema. Es decir, Angélica, la opacidad, Alma, la opacidad con la cual se están manejando los recursos. Lo mismo pasó con muchos de los fideicomisos que desaparecieron. Recordarán esa discusión, entre ellos el del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que entró a una bolsa general de la Secretaría de Gobernación, y que rastrear el recurso y cómo se aplica se vuelve una odisea. Y además no tenemos ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es decir, será mucho más complicado saber efectivamente esos dineros, en dónde están, cómo se están aplicando y en qué tipo de acciones, que no es cualquier cosa, Alma Margarita. Sí, yo creo que, estoy de acuerdo casi en todo lo que dijo Marta en relación pues a estas situaciones del desmantelamiento sobre todo, pero por supuesto que de ninguna manera me parece que lo que tiene que ver con otras poblaciones no forme parte de la discusión, porque si vamos a incluir políticas públicas para otras poblaciones, pues evidentemente eso requiere especialistas, eso requiere recursos, eso requiere espacios que los mismos ya se están destinando, y que ha habido unas serias discusiones, y hace un momento lo mencionaba Angélica. O sea, hemos visto que en otros países como el Supremo Tribunal en el Reino Unido, en particular en Escocia, o sea, se fue y señaló lo que tenía que ver con la definición de mujer está definido por el sexo. Y esto en las políticas públicas pues tiene una repercusión obviamente, evidentemente, ¿no? En nuestros espacios como mujeres, que han sido privados y que nos han costado mucho trabajo, la participación en los deportes, toda esta discusión, que cuando salieron las órdenes ejecutivas de Trump, que no estamos de acuerdo en las órdenes ejecutivas de Trump, sin embargo, en lo que tenía que ver en la exposición de motivos de separar o hacer la diferencia basada en el sexo, ahí yo señalaba, y también coincidió Angélica, que sí estábamos de acuerdo en la exposición de motivos de esa. En México le llamamos decretos, allá eran en Estados Unidos órdenes ejecutivas. ¿Y por qué señalo eso? Porque no es una situación menor de la palabra. Tiene que ver lo que acabo de señalar, políticas públicas, espacios, presupuestos, la progresividad de las mismas acciones afirmativas que deben estar dirigidas para las mujeres, basadas en el sexo, y para otros grupos. Nadie está diciendo que no, pero basadas en la proporcionalidad que las mismas acciones afirmativas lo señalan. Entonces, y esto está vinculado con todo lo que tiene que ver con el borrado de las mujeres, que no era lo que íbamos a abordar, pero no podemos dejarlo de abordar,
porque sí es una discusión de forma y de fondo, no es nada superficial, y la ciudadanía tiene que darse cuenta de lo que estamos hablando, porque cuando se leen estos decretos, estos acuerdos, no se ve la discusión, y si no se le da el espacio, mucho menos. Por eso la importancia de tener la posibilidad de estar aquí comentándolo. Y en ese sentido, si no fuera importante, por supuesto que no había habido una tercera marcha contra el borrado de las mujeres, donde ahí señalamos 12 puntos. Ese señalamiento lo estoy haciendo porque ahí evidenciamos que sí hay diferencias y que esta forma de hacer políticas públicas basadas en una ideología del transactivismo queer sí nos afecta y sí hay un retroceso para los derechos humanos de las mujeres, además del retroceso en sí, de la no progresividad de los presupuestos. Y también, por ejemplo, cuando se habla de los módulos, yo recuerdo que en Baja California Sur, en el 2008, teníamos 15 módulos de atención, al menos 5 en cada entidad. 2024 jamás hemos vuelto a tener eso en Baja California Sur, y eso no es nada más en nuestra entidad, en todo el país ha sucedido lo mismo. Entonces, por supuesto que sí hay una repercusión, porque si ahorita le estamos agregando otras poblaciones, otras políticas públicas, otros programas, por supuesto que va a haber una repercusión. Y de los diferentes vertientes que se han colocado en términos de lo que implica este cambio del PAIMEP, del PROAVIM y ahora PAIBIM, y todo lo que tiene que ver en términos de derechos humanos de las mujeres. Angélica de la Peña, son dos vertientes que no se excluyen, yo creo que se complementan en la discusión de lo que tenemos que mirar en términos de cómo estas transformaciones tendrían que ir avanzando en la igualdad de las mujeres y no perder el foco. Y estas opacidades de los cambios, de los recursos, que ya hablaba Marta, que me parece muy importante, lo difícil que ha sido construir el andamiaje para garantizar que las políticas que se crearon para erradicar la violencia contra las mujeres, garantizar una vida libre de violencia, tuviera recursos, se ve desmantelada de una manera muy sutil, casi en silencio, decía Marta en la ocasión pasada, desapercibido, sin la discusión pública que tendría que ser, y por eso tan importante que esté esta mesa, el tema colocado, mi querida Angélica. Pues sí, queridas, yo creo que hay todavía mucha sorpresa respecto de que este tipo de cambios que se hacen reglamentarios, en primer lugar, no toman en consideración. Antes exigíamos que así puede y pues medio nos escuchaban, pero ahora se toma una decisión sin que las mujeres de las organizaciones, incluso yo no tengo referencia que quienes están al frente de los mecanismos de los derechos de las mujeres en las entidades federativas hayan participado, porque ciertamente voy a retomar lo que Marta decía, esta parte histórica que es muy importante rescatarla, porque lo que estaba detrás de esa discusión, además de que se dio en una gran pluralidad, me parece que eso es muy importante destacar y reconocer, hubo una participación muy importante de legisladoras de todos los partidos, y sobre todo había una legítima preocupación respecto de que las nuevas instituciones que se estaban creando, a partir ciertamente de nuevas leyes, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la propia Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, pudieran bajar todos estos preceptos legales a cambiar la vida de las mujeres y transitar hacia ese ideal de que fuesen reconocidas como sujetas de plenos derechos. Me parece que eso es muy importante destacarlo como la parte fundamental que movió a las decisiones y a los acuerdos para lograr este tipo de instituciones y sobre todo este tipo de etiquetaciones para que los recursos del presupuesto de egresos de la Federación ciertamente apoyasen a las entidades federativas
y sobre todo a los nuevos mecanismos que en ese entonces se estaban configurando. Fue un proceso más o menos de algunos años para tener institutos de las mujeres, una secretaría por ahí, que la primera en Guerrero, ligadas al gobierno. Bueno, pues en los congresos ya hicieron la ley. A lo que hoy tenemos, me parece que ha habido un avance interesante, pero que no ha sido ese avance al paralelo del apoyo presupuestal, de los recursos del erario público, que tiene la obligación de ser inscritos para apoyar las políticas públicas, en este caso a favor de los derechos de las mujeres. Efectivamente, en la armonización de estos tratados internacionales que hemos mencionado, pero sobre todo en la aplicación, en la ejecución de las nuevas leyes que estaban configurando un nuevo espectro en el marco jurídico de México. Esa es la verdad. Y yo no veo que voy a utilizar un concepto que se utiliza mucho en el derecho, ese espíritu que movió a todas las legisladoras para tener este engranaje institucional derivado de estas nuevas leyes, que costó mucho trabajo, muchos años transitar de la violencia doméstica o intrafamiliar a el derecho al acceso a una vida libre de violencia, y no solamente en el ámbito doméstico y familiar, etcétera, etcétera. Pues obviamente que sí requería de un apoyo institucional con políticas públicas etiquetadas para que se cambie la vida de las mujeres, porque tenemos que mencionar que el objetivo fundamental que está allí, el objeto, son eso, que las mujeres puedan ser sujetas de plenos derechos. Y me parece que hoy que tenemos una Secretaría de las Mujeres, ciertamente nos queda mucho a deber esta transición del PAIMEF a este nuevo programa, en donde no se ve que aumente el presupuesto, donde no se ve que haya sido una discusión consensuada para saber qué es lo que vamos hoy al 2025 a resolver, que hay situaciones muy complejas. Bueno, tú mencionabas el mecanismo de protección, en donde hay una parte muy importante de mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, que han sido agredidas y algunas incluso asesinadas, pero eso es por mencionar solamente algún programa. Y sobre todo tú, Lucía, decías, bueno, ahora que ya no existe el INAI, entonces estamos ante un desierto en donde se nos está acabando el agua y no vamos a tener posibilidades de hacer absolutamente nada, porque no tiene ningún recurso institucional que te permita trascender a todas estas preocupaciones y poner en su lugar las preocupaciones. Yo insisto mucho en el Sistema Nacional de Cuidados, porque me tengo la impresión, no sé si mis queridas compañeras coincidan, que solamente está ahí inscrito como un pegoste, incluso en la ley de la Administración Pública Federal, también cuando se habla de las nuevas Secretarías de las Mujeres, pero no se entiende la trascendencia que se ha construido desde el movimiento feminista respecto de lo que tiene que ser el Sistema Nacional de Cuidados, que es todo un sistema, por eso se llama Sistema Nacional de Cuidados, que no tiene por qué quitarle a otros sistemas que se han construido para lograr que las mujeres efectivamente accedan a una vida libre de violencia, que eso quiere decir mucho, porque estás hablando del ámbito privado y del ámbito público. Entonces es cambiar este espectro desde la política pública, desde el gobierno federal, que no lo veo. No hay este enfoque feminista de atender en base a un análisis más fundamentado respecto de qué es lo que se tiene que hacer con esos recursos para cambiar el estado de cosas de las mujeres. Y este programa delinea una política pública, que deriva en muchas cosas, pero no veo que esté respondiendo a las necesidades que tenemos hoy. Y yo coincido con ustedes en que más bien es un retroceso respecto de lo que se había logrado. Y rescato una cosa y con eso termino. No veo, compañeras, ni siquiera las condiciones ni del 10% del nivel de discusión
que se dio en esas legislaturas de la que formó parte Marta, cuando se diseñó estos programas de políticas públicas, cuando se obligó desde las leyes, estas dos que yo mencioné, a crear estructuras en los estados y a ser apoyadas efectivamente por el presupuesto federal. Yo recuerdo esa discusión, Marta, de ¿a qué secretaría va? Va al Instituto Nacional de las Mujeres, que entonces era instituto, o a Gobernación, o finalmente a Desarrollo Social. Era una discusión enjundiosa, con argumentos, nos escuchábamos, atendíamos lo que las organizaciones planteaban, y las feministas que estaban como diputadas recurrían a las organizaciones para tener un consenso que permitiera efectivamente armonizar pues estos tratados internacionales, pero sobre todo la aplicación de las nuevas leyes. Y esto es muy importante. Decía la semana pasada en una visita que hizo Catalina Botero, una de las primeras relatoras de libertad de expresión, al analizar el contexto regional de América Latina y estos retrocesos de gobiernos autoritarios, populistas que estamos teniendo a lo largo y ancho, no solamente de la América, sino del mundo, que el tema tiene que ver con que lo que abrió la democracia de discusión, de pluralidad, de escenarios públicos, hoy están viviéndose en un retroceso muy terrible. Cuando nos demos cuenta, lo perdido será muy difícil recuperar. Y ahora que tanto Marta como Angélica recuperan lo que fue la actividad parlamentaria, la discusión pública, el haber llevado a la tribuna la discusión consciente de para qué los presupuestos, de cómo operar las leyes a favor de las mujeres, etcétera, se está perdiendo cada vez más, Marta Tagle, y se está quedando en decisiones de escritorio que no se vuelven parte de la discusión pública. Sí, y como comentaba con respecto a esta fusión de los programas, no solamente en la discusión previa, como bien ya apuntaba Angélica de la Peña, estas mesas interinstitucionales que armamos las diputadas con gente de Hacienda, con las dependencias, porque incluso yo recuerdo mucho cómo había una compañera diputada que quería etiquetar cierto programa y estando en la misma mesa nos decía en la dependencia si se podía o no se podía. Pero en esa mesa siempre había sociedad civil organizada, porque sabíamos y reconocíamos que quienes han hecho diagnósticos, quienes han trabajado con la población, quienes han estudiado los temas, ¿no? Son la sociedad civil organizada, ¿no? Entonces, digamos, desde el diseño había una participación, no solamente con las dependencias, después les prohibieron a las dependencias reunirse con los diputadas y diputados, pero así armamos esos presupuestos, ¿no? O sea, todo fue de cuántos millones podemos lograr para Febintra, cuánto, ¿no? Así le fuimos poniendo recursos en una mesa donde nos poníamos de acuerdo, pero siempre con la participación de la sociedad civil organizada. Y después sabíamos que el INMujeres pues contaba con sus consejos, ¿no? O sea, había después una participación, digamos, ya para la parte de la implementación de la política pública, estaban ahí también la patita de la sociedad civil organizada participando en la implementación, en dar su punto de vista. Son Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres, que también con esta creación de la Secretaría, pues va a desaparecer. O sea, ya no vamos a tener esta participación de la sociedad civil organizada, que a lo mejor podemos tener muchas críticas de si las tomaban en cuenta o no las tomaban en cuenta, porque creo que también, digamos que las alienaban, colonizaban, ¿no? Muchas cosas así, pero ahí estaba la voz de la sociedad civil organizada, algunas de ellas muy críticas, ¿no? Todo mi reconocimiento para ellas. Y después, pues estaba la parte de la evaluación de la política pública, que ahí siempre hemos traído como una potita medio funcionando mal y ahora peor, porque le tocaba la observancia de la política nacional de igualdad a la
la CNDH y la verdad de las cosas que ahora está peor que nunca, pero, y bueno, y ahora ni siquiera sabemos quién va a llevar la observancia, o sea, y además, bueno, pero teníamos al Coneval, ¿no? Y el Coneval también hacía evaluación de la política social, que en materia de género siempre nos aportó mucha valoración para decirnos, a ver, la pobreza existe, pero las mujeres son más pobres y por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, teníamos todo eso que estoy diciendo ya no lo tenemos ahorita, ¿no? Entonces, y si a eso le sumas, y yo creo que por eso además pasan este tipo de decretos en el diario oficial, pues de noche, sin que nadie se entere, pues porque hay una desarticulación totalmente del movimiento feminista, de la sociedad civil organizada, se ha venido desmantelando toda la política pública para la igualdad, se está construyendo lo que hablábamos en la mesa anterior y con eso concluyo, se está construyendo una política de clientelismo de las mujeres al estilo de la Secretaría de Bienestar de las Mujeres y se está desarmando, o sea, con este tema de las tejedoras de la patria y se está desarticulando por los pocos avances que llevábamos en la política de igualdad. Y eso lo vamos a sentir en la vida de cada quien. En la vida de cada mujer lo vamos a sentir porque las políticas, el poco avance que se había logrado, viene de regreso en un retroceso terrible que sin duda lo que está en juego es la vida de las mujeres y esa creo que no está colocada en el centro de estas acciones que se están haciendo. Sin duda, decíamos, los retrocesos de las políticas públicas repercuten en la vida de las mujeres y en la vida concreta, no como eufemismo, no como algo abstracto, en la vida concreta de las mujeres. Hemos ido mirando los retrocesos de instituciones. Marta cerró el segmento anterior con varias de las instituciones que perdimos y que nos duele. A eso se va a agregar el Instituto de Telecomunicaciones, pues porque ya las frecuencias y la entrega de frecuencias pues van a quedar nuevamente en manos del gobierno, etcétera. Y eso implica también retrocesos para las organizaciones que podíamos acceder a frecuencias y que las radios comunitarias también están teniendo ahí pues temas importantes que atender. Pero regresando al tema de las mujeres, pues la vida se cobra, mi querida Angélica de la Peña, cuando las instituciones no hacen la tarea. 206 días estuvo desaparecida Sandra Domínguez, la defensora oaxaqueña, y no se encontraba hasta la semana pasada que finalmente se descubrió su cuerpo y el de su esposo en el estado de Veracruz. 206 días que se estuvieron reclamando acciones concretas precisamente para dar con vida con esta defensora, porque tú lo sabes bien, lo sabemos bien quienes estamos aquí sentadas en la mesa, que cuando una persona desaparece, el tiempo juega todo el tiempo en contra. Es decir, si no se toman las primeras acciones en las primeras horas, difícilmente después encontraremos con vida a las personas y lo ratifique el hallazgo de Sandra Domínguez, esta defensora que dio a conocer ni más ni menos esta red de WhatsApp de diferentes funcionarios haciendo pues uso de la pornografía, pasando imágenes, porque eso es la pornografía, pasar, digamos, transmitir entre poblaciones imágenes sexuales de mujeres indígenas, etcétera. Y eso es lo que está en el fondo de la desaparición también de Sandra Domínguez, mi querida Angélica de la Peña, y por eso tan importante seguir hablando de estos temas y de lo que implica los retrocesos en la política pública y en la construcción y fortalecimiento de instituciones. Pues sí, querida Lucía, yo creo que si hacemos una lista de todos los retrocesos, realmente deberíamos ya estar tomando medidas todos y todas para potenciar la enorme dificultad que vamos a tener para restituir nuevamente el Estado de Derecho. Y yo creo que es importante señalar que en este caso la ley en la materia de desaparición de personas establece con toda puntualidad que en cuanto haya una denuncia o haya un hecho en donde hay una persona desaparecida, en ese momento se tiene que empezar a buscar.
Por eso me parece que es muy importante distinguir las dos grandes ejes de la ley de desaparición forzada, que son la búsqueda y la investigación. Entonces, no hay absolutamente ningún pretexto para que no se busque a una persona cuando se tienen indicios de que ha desaparecido de manera involuntaria, en el mismo momento en que hay una noticia, en que hay una denuncia, en que se sabe que esa persona ha desaparecido en esa circunstancia. De manera que sabíamos que podía correr el riesgo de lo que sabemos pasan todas las personas que han desaparecido. O sea, el problema es que ninguna de estas personas que hoy forman parte de la lista inmensa de personas desaparecidas de todas las edades, sobre todo de 40 años para abajo, es la principal característica, en donde cada vez hay más niñas, cada vez hay más mujeres, más niños. Yo creo que sí necesitamos llamar a cuentas a las autoridades que no están haciendo lo que tienen que hacer. Por eso mismo, me parece que el que tú hoy me la menciones y con el poco tiempo que tenemos es necesario insistir en que tiene que haber una justicia cuando esa justicia se le negó desde el momento en que ella y su pareja desaparecieron, igual que todas las demás personas. Estos casos son emblemáticos porque se conocen, pero si vemos la lista de la gran cantidad de personas, no se conocen. Son quienes serán, pero sí hay un gran prejuicio. Están involucradas en la delincuencia organizada y entonces por eso las desaparecen, por eso las matan, etcétera, etcétera. Este gobierno es un desastre. Acabamos de tocar un tema que tiene que ver con el retroceso fundamental del país, de todo lo que hemos logrado, de todo lo que hemos construido, de legislaciones que no se aplican, de presupuestos que retroceden. Sí estamos ante una situación muy compleja, muy preocupante, y me parece que ciertamente a lo que tú mencionas, y con esto termino, respecto de esta amenaza contra los medios de comunicación, entre ellos puede estar incluso en el que hoy tú muy sororalmente nos integras a hacer estos comentarios cada semana, pues están en riesgo todos, porque esta visión dictatorial de este nuevo gobierno me parece que es verdaderamente espeluznante. Ahí lo dejo. Es preocupante y espeluznante, y yo creo que ojalá que haya más conciencia de todas y de todos para detener esta vorágine de retrocesos que nos van a llevar a una autocracia que a lo mejor no vamos a poder restituir nuevamente esta democracia que nos ha costado tanto construir a todas y a todas desde diferentes espacios. Y que decía también en este diálogo mi querida Marta, mi querida Angélica, mi querida Alma Catalina Botero, no es hasta que le toque a las personas precisamente vivir, ya sea un drama o tener que necesidad de transparentar algo, por decir algo, que cuando falten esas instituciones nos vamos a dar cuenta del daño que se ha hecho, mi querida Marta Tagle, en términos de la institucionalidad que ha costado tanto trabajo construir para que las mujeres vivamos bien, estemos vivas y no estemos contando cuántas mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, Marta. Sí, no, terrible el caso de Susana, de Sandra, ya, desafortunadamente nos esperábamos ese desenlace, ¿no? O sea, tantos meses desaparecida, no se esperaba un resultado diferente, ¿no? Desafortunadamente, porque desaparecer en este país significa, pues, que básicamente te van a encontrar, en el mejor de los casos, porque muchos casos ni siquiera sucede eso, te van a encontrar asesinada, ¿no? Y yo quisiera, además de sumarme a las palabras que dice Angélica, pues señalar que el gran problema o la gran crisis que estamos viviendo en nuestro país es que en este país es increíble qué nivel de democracia hemos construido, que en este país no somos capaces de generar las condiciones para que las personas puedan ser defensoras de derechos humanos, puedan ser activistas, puedan hacer esta labor que además está dejando de hacer
hacer el Estado sin las protecciones debidas, ¿no? Las buscadoras, hemos hablado en esta mesa, ¿no? O sea, cómo tienes que hacer una función que está dejando de hacer el Estado, como defender derechos humanos, como buscar a las personas desaparecidas, convertirte en activista del medio ambiente, de defender territorio, de muchas cosas, porque el Estado no lo está haciendo y que ni siquiera el Estado tampoco proteja esa acción, porque en el caso de Sandra había amenazas, había ya denuncias, entonces no se actuó para protegerlos. Hablando de esta institucionalidad de la que comentas y que justamente Marcela Lagarde nos ha enseñado tanto, dice, el problema del feminicidio es eso, o sea que en el feminicidio hay una serie de acciones, omisiones, negligencia de las autoridades que permitieron que se diera esa muerte violenta de una mujer. Y en este caso, pues lo volvemos a ver desafortunadamente. Sin lugar a dudas, es una indignación que esto ocurre en un país teniendo las herramientas que se tienen para poder hacer las acciones que deberían de ser, Alma Margarita. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, me sumo a los comentarios tanto de Angélica como de Marta. Definitivamente, nuevamente, vemos la exposición de la negligencia, de las omisiones que tienen las autoridades para que estemos viviendo estas realidades y que haya terminado así también el caso de Sandra. Pienso que sabemos que la profesión más peligrosa en el mundo son el de las periodistas, de las defensoras de derechos humanos, y no se ha podido garantizar sus vidas. Y en este proceso de tantos retrocesos, el hecho de que no podamos contar con la suficiente transparencia, que hay tanta opacidad, estos espacios como esta mesa de análisis se vuelven fundamentales porque son esa posibilidad de poder hablar de lo que no podemos muchas veces escuchar. Hace unos momentos, tanto Marta como Angélica nos hablaban de la construcción de los debates, que era una maravilla poderles escuchar en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, esos debates, porque enseñaban, y las mesas de trabajo interinstitucional que teníamos también en las entidades federativas, donde la sociedad civil teníamos una voz que aportaba y que era escuchada. Hoy no existe eso desde el sexenio pasado, no existe. Entonces, yo no sé si la ciudadanía de nuestro país está consciente de eso, y es importante, porque eso como país, como sociedad, no nos permite seguir avanzando y nos convertimos en voces incómodas cuando en el pasado seguíamos siendo incómodas, pero nos escuchaban y podíamos llegar a acuerdos. Así pudimos construir tantas cosas, pero tantas leyes, categorías, protocolos, o sea, infinidad de cosas. Gracias a esas mesas de trabajo interinstitucional donde estaba la voz de la sociedad civil, que hoy no está. Entonces, por eso reivindico la posibilidad de estos espacios como el que tenemos ahora, porque esa opacidad y falta de transparencia también se ve en la no discusión, en el no abordaje de estas temáticas de manera seria. Y bueno, Alma, hoy además es un cierre que tenemos que hacer por las tareas, las encomiendas que tienes también en tu entidad federativa. Te vamos a extrañar, Alma Margarita. Este es tu último programa aquí en la Mesa Política, pero sabemos que nos volveremos a encontrar, y yo te agradezco en lo personal pues haberte sumado a esta mesa, a este análisis desde la sociedad civil, desde el activismo, que siempre es muy importante escucharle. Bueno, al contrario, yo estoy muy agradecida también por haber participado con las tres. Gracias a tu invitación, Lucía, muchas gracias a CIMAC, que es muy importante este espacio, pero infinitas gracias estar con Angélica y con Marta, que son compañeras a las que reconozco y les agradezco lo que han hecho para el avance de las mujeres, porque no ha sido una tarea sencilla, al contrario, cada vez se vuelve más amenazante para el Estado, pero también para nosotras. Así que muchísimas gracias por este espacio, e invito a la ciudadanía que sigan escuchando esta mesa tan
importante para poder mantenernos al día. Y muchas gracias. No, muchas gracias, y compartir también con nuestra audiencia que en el próximo programa estará sumándose Imelda Marrufo, también una feminista del estado de Chihuahua, de Ciudad Juárez, muy emblemática ciudad, a este análisis que necesitamos tener las voces del movimiento feminista también aquí. Gracias a ti, Alma, gracias a Imelda por sumarse, Marta como siempre y Angélica de la Peña por estar con nosotras, y a la audiencia por acompañarnos en este espacio. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a que comparta sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.